Hola amigos. A estas alturas creo que todo el mundo somos conscientes de que el mundo está en vísperas de acontecimientos muy importantes. Estamos ante la hora de la verdad para el nacimiento del nuevo orden mundial que se puede avecinar. Ante esto, la OTAN, la Unión Europea, y el mundo occidental, todavía no son conscientes de su lugar en la historia. Tenemos el ejemplo de Alemania, que ayer fue la primera en decir antes de que se celebren los referéndums en el Donbass, que Alemania no los reconocerá. Como si a alguien le importara algo la opinión de Alemania ni de ninguna nación colonialista. Nadie le preguntará a los alemanes si están de acuerdo con los territorios separados de Serbia y la antigua Yugoslavia. El caso es que algo se prepara y no tardando muchos días, porque el Parlamento ruso ha presentado un proyecto para cambiar la ley de movilización y reclutamiento para la guerra. Al mismo tiempo también reconocerá en las repúblicas del Donbass, como parte del territorio de la Federación Rusa, inmediatamente después de los referéndums, que sorpresivamente, han sido anunciados desde las repúblicas que se celebrarán esta misma semana, entre el 23 y el 27 de septiembre. ¿Qué puede significar esto? Pues al parecer que Rusia los aceptará de inmediato, y al ser parte integrantes de Rusia, cualquier ataque contra esos territorios por parte de la OTAN, podrá tener una respuesta en cualquier territorio de la OTAN. Rusia trasladará grandes cantidades de ejército hasta la nueva frontera con Ucrania, de hecho ya lo están haciendo, y a partir de hoy con movilización general. Ahora se están transfiriendo unidades del 217 Regimiento Aerotransportado, desde el territorio de la República Árabe Siria, al territorio de Ucrania. ¿Por qué, súbitamente lo han dado a conocer hoy? Si echamos la vista atrás, recordaréis que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, Putin ha tomado en el pasado decisiones sorpresa para la OTAN. También es posible que todo esto esté tratado con Xi Jinping, con el interés de cambiar de una vez por todas el viejo orden mundial occidental. Lo digo, porque Taiwán ha denunciado una incursión de aviones y buques chinos en su zona de defensa. Taiwán denunció este lunes la presencia de 9 aviones militares y 5 buques chinos en torno a su zona de identificación de defensa aérea, según informan medios locales citando al Ministerio de Defensa de la isla. De las 9 aeronaves del ejército chino, 2 cazas Sukhoi Su-30 cruzaron la llamada línea media del estrecho de Taiwán, en la esquina noreste de la isla. Mientras tanto, un bombardero de combate San JH-7 y un avión de combate Shenyang J-16 fueron vistos en la esquina suroeste de la misma, destacó el ministerio. En respuesta, Taipei envió aviones de patrulla de combate, buques de guerra y utilizó sistemas de misiles terrestres para vigilar los aviones y buques chinos, además de emitir avisos por radio. Hasta el momento, Taiwán ha rastreado 377 aviones militares chinos y 97 buques durante el mes de septiembre. Por su parte, el vicealmirante Carl Thomas, comandante de la 7ª Flota de Estados Unidos, aseguró que las Fuerzas Armadas de China son capaces de bloquear Taiwán, frente a lo que la comunidad internacional podría intervenir. Tienen una armada muy grande y si quieren intimidar poniendo barcos alrededor de Taiwán, pueden hacerlo, indicó en una entrevista con el Wall Street Journal, este lunes. Pero resulta que los hechos se dan horas después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmara que su país defendería a Taiwán en caso de conflicto militar con China, en una entrevista con la CBS. Para lo cual, Estados Unidos ya ha enviado buques de guerra de Estados Unidos y Canadá, que transitan por el estrecho de Taiwán después de que Biden prometiera defender la isla. Esta es la segunda vez que barcos de la Marina estadounidense transitan la zona después de la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el pasado agosto. Por lo tanto, el que además del Donbass, Jersón y Zaporilla anuncien repentinamente referéndums de adhesión a Rusia, podría estar relacionado con lo de Taiwán, después de la conversación entre Putin y Xi Jinping. Las regiones ucranianas de Donbass Este y Jersón Sur celebrarán del 23 al 27 de septiembre referéndums sobre la adhesión a la Federación Rusa, según anunciaron este martes los líderes de las repúblicas. El líder de la República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik,
fue el primero en firmar la ley sobre la celebración del referéndum para unirse a Rusia como sujeto federal. Por su parte, el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, poco después declaró que su república también celebraría una consulta similar en las mismas fechas. El líder de la República Popular de Donetsk también publicó su carta dirigida al presidente ruso, Vladimir Putin, en la que le pide que, en caso de una decisión positiva sobre los resultados del referéndum, considere lo antes posible la cuestión de la adhesión de la República Popular de Donetsk a la Federación Rusa. Según el primer vicepresidente del Consejo Popular de la República Popular de Lugansk, Dmitry Korosilov, el referéndum en la República Popular de Lugansk se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre. Por su parte, el jefe de la Administración Civil Militar de Kherson, Vladimir Saldo, dijo que el referéndum sobre la entrada de la región de Kherson en Rusia también se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre. Ante esto, la Duma rusa puede tomar urgentemente todas las decisiones necesarias para aceptar nuevos territorios en la Federación Rusa después de los referéndums, dijo Oleg Morozov, jefe del Comité de Control de la Duma estatal. A la entrada en Rusia de nuevos territorios, les seguirán decisiones políticas y militares para proteger a los ciudadanos que viven en ellos, agregó Oleg Morozov. También en Zaporozhye se le pidió a Valitsky que celebre un referéndum. Los miembros del movimiento Estamos con Rusia, encabezados por su presidente Vladimir Rogov, sugirieron que el jefe de la Administración Militar Civil de la región de Zaporozhye, Yevgeny Valitsky, organice un referéndum para unirse a la Federación Rusa en un futuro próximo. El 20 de septiembre se llevó a cabo un Congreso Nacional de Residentes de Zaporozhye, en Melitopol, durante el cual se planteó la cuestión de celebrar un referéndum sobre la unión a Rusia lo antes posible. Rogov durante el Congreso llamó no solo a tomar una decisión sobre el referéndum, sino a exigir que esta decisión, que se había presentado hace mucho tiempo, finalmente se implemente. Cuanto antes seamos parte de Rusia, antes vendrán la paz, el entendimiento mutuo, la prosperidad y las garantías de que estaremos vivos, sanos y libres, agregó Rogov. Rogov contó con el apoyo de representantes de varios asentamientos y organizaciones públicas de la región de Zaporozhye. Como resultado, los participantes adoptaron una resolución sobre la celebración de un referéndum sobre la adhesión de la región a la Federación Rusa. Todo esto se ha precipitado después de que Putin ha declarado que entra en fase activa la formación de un sistema de orden mundial multipolar, más democrático y justo. Putin destacó que se aceleran los procesos de la transformación cardinal de toda la arquitectura de las relaciones internacionales. Lo ha declarado este martes, y ha dicho que ahora está produciéndose una transformación del orden mundial, mientras el mundo se está dirigiendo a un sistema multipolar. Esto se realiza en las condiciones apropiadas, cuando se aceleran los procesos de la transformación cardinal de toda la arquitectura de las relaciones internacionales. Cuando entra en fase activa la formación de un sistema de orden mundial multipolar, más democrático y justo, afirmó el mandatario durante una ceremonia, al recibir las cartas credenciales de los nuevos embajadores de 24 países en Rusia. En ese contexto, Putin reiteró que el desarrollo del mundo hacia la multipolaridad tropieza, por desgracia, con la resistencia de aquellos que tratan de mantener su papel hegemónico en los asuntos mundiales. Quieren controlar todo, América Latina, Europa, Asia y África, y para consolidar su posición, imponen sanciones ilegítimas. Realizan presión por todos los vectores, entre ellos, por supuesto, sobre Rusia. Pero aquellos que lo hacen, ven que sus acciones provocan consecuencias negativas para ellos mismos, destacó. Por desgracia, países totalmente inocentes, sobre todo los que están en vías de desarrollo, y los más pobres, sufren por esta política, declaró. A pesar de todo, Rusia no se desviará de su camino soberano. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, tenemos intención de seguir promoviendo la agenda internacional, contribuyendo a la búsqueda de respuestas efectivas a los desafíos y numerosas amenazas de nuestro tiempo, promoviendo la solución de conflictos regionales graves,
dijo el jefe de Estado ruso. La cosa ya debe de estar muy caliente, porque el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko ha pedido que el ejército debe estar listo para dar la alarma. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, instruyó al secretario de Estado del Consejo de Seguridad del país, para verificar la preparación de todas las fuerzas armadas, desde las unidades militares hasta las milicias populares, y estar listo para dar la alarma de acuerdo con las normas de tiempos de guerra, dijo Lukashenko. Y en un futuro próximo, Bielorrusia organizará un evento presidencial sobre cuestiones de defensa nacional. Alemania ya ha dicho que no va a aceptar el resultado del referéndum, y toda la OTAN en su conjunto lo ha reiterado. Pero esto sale de un acuerdo de Putin con Xi Jinping, y es el mayor desafío al que se ha enfrentado la OTAN en toda su existencia. Vladimir Putin estuvo de acuerdo con Xi Jinping en asestar un golpe medido a la alianza OTAN-Ucrania. Tras los referendos sobre la adhesión de los antiguos territorios de Ucrania a la Federación Rusa, posiblemente se declarará la guerra a Kiev. Hay informaciones que hablan de que Rusia ya tiene en la frontera 350 aviones de guerra, y otros tantos helicópteros de ataque. Y para ratificar esto, hoy 21 de septiembre Vladimir Putin se está dirigiendo a su pueblo para decirles que la guerra ya no es híbrida, la guerra ya va a ser total contra el bloque occidental, y ha confirmado lo que todos sabíamos, que Ucrania solo es carne de cañón para la OTAN. Inmediatamente después de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái el 15 de septiembre en Samarcanda, el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev, visitó China. Y luego las iniciativas sobre referéndums, en las regiones de la República Popular de Donetsk, y la República Popular de Lugansk, Kherson, y Zaporozhye llovieron sobre su admisión en la Federación Rusa. La Duma del Estado ruso también aprobó una enmienda para introducir los conceptos de movilización, ley marcial, y tiempo de guerra en el Código Penal. Esto sugiere que el presidente de la Federación Rusa en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái acordó, en primer lugar, con el líder chino, Xi Jinping, y otros líderes de la organización, apoyar, o mantener el statu quo con respecto a la operación en Ucrania. Es decir, no apoyar las sanciones occidentales contra Rusia y mantener relaciones comerciales con Rusia. A juzgar por los resultados de la visita de Nikolai Patrushev a Pekín, China también está en vísperas de la guerra, y también con los Estados Unidos. Por lo tanto, si la Federación Rusa no gana el conflicto de Ucrania con la OTAN, entonces Xi Jinping, que busca un tercer mandato, no ganará la guerra por el control de Taiwán. Y Patrushev fue enviado para aclarar los mecanismos de la asistencia de Rusia a China en esta guerra. La admisión a la Federación Rusa de las regiones de la República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, Kherson y Zaporozhye, significa declarar la guerra a Kiev, que es lo mismo que declarar la guerra a la OTAN, y en caso de que continúen los bombardeos con bajas civiles. La guerra escalará a la destrucción de los centros de toma de decisiones e infraestructura crítica en los territorios reunificados. Garantías de no repetición de la retirada de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, como fue el caso en la región de Kharkov. Lucharán a muerte por su tierra utilizando todos los medios de defensa, garantías de no repetición de Minsk. Porque después de los referéndums, las conversaciones de paz ya no serán posibles. A la espera de los próximos movimientos políticos, una vez que termine el discurso de Putin a su pueblo, a mí solo se me ocurre decir, que ya estamos ante la guerra que nadie en Occidente ha querido parar. Porque cualquier político o ciudadano occidental con dos dedos de frente, sabía que esta guerra comenzó en febrero de 2007, con el famoso discurso de Putin en Múnich, que nadie quiso escuchar, y al que los políticos de la OTAN, con su prepotencia habitual, no hicieron ni puñetero caso. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.